Ustedes estaban tocando un tema que es lo trascendente. En el mundo de hoy no es la época de la mansedumbre y la sumisión que la ignorancia imponía en el mundo, que tenía que esperar un vocero calificado que le dijera lo que tenía que hacer, donde la voluntad personal dependía de, en cierta medida, la delegación que se hacía de que se decidiera eso en manos del que ustedes seguían. Y el líder tenía una fuerza inmensa para llamar a la gente. Ahora no hay que pensar en que la gente necesita esa encarnación de la voz de otro. Estamos en una etapa donde por el peso de la comunicación y el peso de la tecnología, usted puede seguir en tiempo real lo que pasa en el mundo. E incluso ya tampoco hay nada oculto. La transparencia es un agente subversivo que hace todo visible. Proyectado en la población, estas cosas han creado una conciencia de actualidad participativa de la gente que ha convertido no la voz del líder, sino la necesidad de la orientación, del informe, del dato, para él mismo elaborar su propia opinión. Ha habido una transformación en la población en función de la evolución tecnológica y del hecho de que ahora estamos con un solo mercado, sin mediación ideológica, y que usted puede seguir en tiempo real lo que pasa aquí, lo que pasa en Pekín o lo que pasa en Arabia Saudita. Eso ha forjado una conciencia en la población que ha transformado el problema de la comunicación en una necesidad. Hoy no basta que usted tenga la autoridad para decidir, tiene que tener la capacidad de explicarle a la gente que va a aplicar lo que usted está decidiendo. Antes bastaba solo con el decreto de la autoridad o la información de los decididos, y hoy no hay garantía de que informando que ya se decidió y que será la fuente legítima para hacerlo, si la gente no se siente integrado, no conoce, no está satisfecha o no tiene los detalles de lo que usted le está pidiendo que cumpla. La transformación del mundo ha obligado a tener entonces una atención especial con la comunicación. Lo que está en discusión es que aquí se sigue manejando la comunicación en el gobierno como en el pasado. El poder es quien decide y lo que decide se divulga y ya, y es suficiente. No es así. Si no hay una comunicación evidente entre los que deciden, lo que se decide y lo que reciben la información, si la gente se siente extraña o no tiene el dato suficiente en lo que le están diciendo, hay insatisfacciones. Entonces hay que entender, y el gobierno importa que eso sea así, que el mundo ha cambiado imponiendo el problema de la comunicación en un nivel que nunca tuvo. Antes era una labor para seducir, ahora es un elemento para ilustrar la decisión de la gente, que cada vez es la decisiva, porque la decisión de la gente puede expresarse entonces en la protesta, en el reclamo, en la medida cualquiera de desechar lo que le han dicho y que para él no tiene satisfacción. No pasen por alto, pues, de que estamos en el mundo de la información. Yo veía un dato y me deslumbró de la información de que un carrito, hijo de una mezcla de la General Motors y una compañía china, un carrito eléctrico, el auto eléctrico segunda vez más vendido del mundo, el Hongguang. Ese acto, hijo de esa mezcla de la General Motors y de una compañía china, con menos de 5,000 pesos de costo, $5,000 de costo, es hoy, sin haber salido de China a la venta, solo en China, es hoy el segundo auto eléctrico del mundo más vendido. Imagínense lo que va a pasar cuando eso comience a salir. Y es un problema de la información que ha permitido que usted tenga acceso a ello, no importa dónde viva, y que pueda obtener su participación. Es decir,
La actualidad informativa crea una capacidad fundacional en el alma de la gente que no tiene relevo. Por eso, no manejen el problema de la comunicación para poner ahí una gente de confianza que no tenga capacidad. Denle importancia de primer orden a la comunicación. Lo que ha pasado en salud es solo una muestra, pero eso es válido para todo el gobierno. Ahora, yo quiero dedicarle a ustedes lo que es la base de mi comentario. Esto fue en función de lo que se presentó ahí, que me obligó a hablar del problema de la comunicación. Miren, la vida cambia. Ahora, hay un problema que por la globalización de la información en función de la globalización de la economía, no son los teóricos que dicen las cosas, cualquiera puede tenerlo. Hay una comprensión en todos los países que hay una contracción económica que aumenta los gastos de los gobiernos, pero que reduce sus ingresos. Y eso ha creado una preocupación de cómo usted recupera o reordena la cuestión impositiva, de cómo los gobiernos van a aumentar su capacidad de ingreso. Y entonces la red latinoamericana por la justicia económica y social, la TINDAF, reveló a fines del 2020, si hace 3 meses, que el 1% más acaudalado en la región posee el 41% de la riqueza. Les repito, el 1% más acaudalado en la región, en esta región, posee el 41% de la riqueza. Pero ese 41%, ese grupo autobeneficiario de esta crisis y que es el que concentra el poder, aporta solo el 3.8% de la recaudación de las arcas públicas. Yo lo repito, siendo el poseedor del 41% de la riqueza, ese grupo solo aporta el 3.8% en la recaudación de las arcas públicas. Según la ONG Oxfam, en tan solo 9 meses, las 1.000 mayores fortunas del mundo ya habían recuperado las pérdidas económicas originadas por la pandemia, mientras el impacto de la pandemia está agudizando las condiciones peores de vida de la abrumadora mayoría del mundo. Ese hecho de que el 1% controla casi la mitad de la riqueza y lo que aporta es un 3.8%, es una referencia que nos lo da la comunicación para usted decirle, ¿y cómo anda eso en este país? Ahora que estamos hablando de una necesaria modificación fiscal, ¿cómo usted va a pasar por alto de que la riqueza tiene que ser revisada en su capacidad de aporte? Vamos a hablar con desnudez. El Estado ha estado al servicio de los ricos. El Estado ha estado al servicio de los mercados. Los que tienen más influencia para decidir en el gobierno son los poderosos. Las masas cuentan solo cuando van a votar y creen que pueden ser inducidas, engañadas o sobornadas o compradas. Pero en el fondo la dinámica de la vida está en el círculo de la élite económica más poderosa y el poder político. Y a la hora de imponer las consecuencias de una administración económica, seguro que los más beneficiados de las consideraciones del gobierno, con exenciones fiscales, con tratamientos especiales, son los poderosos en nombre de que ellos alimentan la vida de los demás. Y a los demás, sus dolores no les llegan ni perturban los oídos de los poderosos que deciden sus angustias. Por eso, yo creo que en este momento que estamos pensando en reordenamiento general de la economía, una de las cuestiones más graves y más urgentes es asegurar que el gobierno tenga ingresos para poder cumplir la política que ha estado ofreciendo. Porque lo peor que nos puede pasar es que el gobierno haya hecho una oferta inmensa, un recuento de lo que son sus compromisos y que la gente se esté preguntando dónde están sus recursos y que eso termine fracasando porque no hay una previsión adecuada para responder a esta interrogante. Ahora, yo insisto que en este momento, hay que repensar la contribución de los sectores al gasto público. Yo no quisiera pensar que en este país menos del 4%
de los que controlan más de la mitad de la economía, es lo que aportan para el gasto público y para los recursos públicos. Hay que hacer un reordenamiento del compromiso social que representa pagar impuestos. Y no hay duda que hay que privilegiar que pague impuestos la ganancia más que el consumo. Y eso va a imponer una revisión que, como ese dato impactante que he dado, de que el 1% en América Latina controla el 43% de toda la riqueza, pero que solo contribuye con el 3.5% en las recaudaciones públicas, nos dicen que esta es la región más desigual del mundo, que esta es la región incluso más injustificable y que no hay noción de justicia social, sino son demagogias las que existen. En este país sí hay una élite inmensamente poderosa que controla la economía, yo no sé en qué por ciento, pero que junta con el gobierno el poder dominante y lo que deciden. Los otros somos adornos. Y una muestra de esa asociación y de esa complicidad entre el sector más poderoso de la economía y el gobierno, hay que verlo con la Comisión Especial de Empresarios que se creó y de jerarcas cristianos que se creó para Punta Catalina, un cuerpo del delito, un factor que perturba por la dimensión de lo que se oculta ahí a la mayoría de la gente. Y ese grupo fue a apaciguar las cosas, a tratar de bendecirlo, a dar una opinión que amilanara, debilitara la condena a un proyecto que estaba siendo usufructuado en sus excedentes por una minoría también. Y ahí fue esa delegación, esa vergonzosa delegación de empresarios y de arzobispos que fue a Loma Miranda a hablar una mentira y a encubrir un hecho que no investigó. La delincuencia que estaba ahí. Loma Miranda es un cuerpo del delito, pero con esa asociación de los más poderosos y el gobierno, hasta cosas así pueden encubrirse. Estamos pues en una situación donde el presidente tiene que saber que está obligado a informarle a este país cuál es la contribución y el aporte de los sectores, en que no puede seguir favoreciendo como un instrumento al servicio de la poderosa oligarquía económica de este país y llenándonos a nosotros de propaganda y de ilusiones. Yo quisiera que, a propósito de este momento y de la situación que vivimos todos, se pusiera en primer plano que va a haber una actitud de justicia en la búsqueda de los recursos, con lo que el gobierno tiene que evitar no tener medios para cumplir el programa que anunció, las expectativas que ha creado y la esperanza que tienen los pobres de que efectivamente va a haber recursos para atenuar sus angustias. Sea pues, y esta es mi aspiración, sea pues esta demanda de pensar en el aporte que hace cada sector en la cuestión financiera del gobierno, un elemento de suma importancia que no queremos postergar para que lo discutan por ahí, que yo traigo aquí a nivel público para que la propia población se incorpore en la demanda de que todos somos iguales, pero de boca. En los hechos, la diferencia no es la persona, la diferencia es lo que cada uno tiene. Y lo que más tienen son los socios con el poder para decidir. Y en este caso, la angustia económica no puede resolverse si no hay una alteración de esa sumisión del poder al mercado como lo que es un agente al servicio de los más poderosos. Gracias.